Dios les bendiga, qué gusto saludarles una vez más. Dios ha sido tan grande y tan maravilloso y bueno, estamos contentos de poder estar aquí con ustedes en este día, trayendo una palabra que yo sé que va a ser de bendición. Seguimos con lo que terminamos la semana pasada y bueno, conmigo está también nuestra hermana Laura Maínez, muy buenas tardes. Buenas tardes, hermana, qué gusto poder estar aquí juntas trayendo la palabra del Señor y que usted está aquí con nosotros y sobre todo que está el Señor, porque dice su palabra que donde están 2 o 3 en su nombre, ahí está Él y sabemos que Dios está aquí, está en medio de nosotros. Y quiero empezar con esta cita en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Tal vez para usted se oiga un poquito diferente, pero es la misma cita, solamente que es una versión diferente. Y dice la palabra: pero si mi pueblo, que lleva mi nombre, se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Y si se recuerda, la semana pasada hablábamos de esas zorras pequeñas, de esas cosas que vienen y se meten a nuestras vidas sin que nosotros nos demos cuenta. Y aún en medio de nuestro caminar con el Señor, hay cosas y situaciones que vienen y se presentan, que de repente toman control de nuestra vida, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Y esas son las cosas que nos roban las bendiciones de Dios. Y de eso queremos hablar en este día, de esas cosas, de esas zorras pequeñas que vienen y roban nuestra bendición. La semana pasada hablábamos y terminábamos con el testimonio de la pastora Olga, que hoy no pudo estar. Dios le bendiga a nuestra hermana pastora. Y bueno, terminábamos allí en ese testimonio que ella decía cómo Dios se movió en su vida de tal forma que Él, a través de su Espíritu Santo, le dijo cómo tratar a su esposo, a pesar de que él andaba en la drogadicción, en el alcoholismo, y cómo Dios, a través del amor, fíjese, a través del amor hizo la diferencia. Y eso como que hizo un impacto en nuestras vidas, porque yo recuerdo a otra pastora que ella testificó, hermana Laura, en un congreso, la pastora de Santis. Ella testificó que ella también, el Señor le dijo que la clave para ganarse a su esposo en ese tiempo era el amor, que le tuviera comida preparada y que hiciera todas esas cosas. Y qué tremendo, ¿no? Cómo Dios trata con nuestras vidas para que ganemos a esa persona con amor. Pero lo más maravilloso es cómo trata con nosotros, que en medio de ese proceso en el cual estamos orando por nuestros cónyuges, cómo Dios viene y trata con nuestras vidas. Y eso es la clave, que Dios trate con nosotros y nos muestre qué es lo que hay mal dentro de uno, hermana Laura. Así es, pastora, es que yo creo que ahorita nos decía de las pequeñas zorras, yo creo que hay una batalla en nuestra mente, ¿verdad? Ese es muy claro. Dios quiere que nosotros aprendamos a pensar conforme a lo que Él nos dice en su palabra. Amén. Y también Satanás está queriendo decirnos, no eres capaz, no se puede, tu marido no se va a convertir, no va a llegar a los pies del Señor, pero la palabra de Dios nos dice que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Así es que si tenemos una palabra de Dios y empieza a trabajar con nosotros para sabernos comportar de manera que podamos ser atractivos a los que nos rodean, que podamos convencer a nuestro esposo de que el camino del Señor es el mejor, ¿no? Así es. Y Él empieza a hacernos personas como una tierra deseable. Ahora que estamos hablando de la tierra, ¿verdad? De las pequeñas zorras y de los frutos, el Señor nos empieza a hacer tierra deseable. Por eso Él empieza primero a trabajar en nosotros, para que nosotros seamos atractivos a los ojos de aquellos que no le conocen, a través del buen trato, a través del amor, de los detalles. Dios es un Dios detallista, ¿verdad? Amén. Y si te da esa estrategia,
ten por seguro que Él te va a dar la victoria, ¿verdad? Así es, así es. Y es bien importante eso que entendamos, que el enemigo es astuto y es audaz. Porque, hermana, ¿cuántas veces hemos escuchado de gente que dice que tuvo un sueño que su esposo le estaba haciendo infiel? ¿Y qué sucede? Se levanta y pobre hombre. ¿Verdad? O Así sea, actúa como si fuera verdad, lo da por hecho. exacto. Entonces ahí es donde nosotras tenemos que tener cuidado, aún con esos pensamientos que el enemigo, esos dardos del enemigo que viene y quiere atacar nuestra mente, nuestros sentimientos y juega con nuestras emociones. Y no nomás con nuestros maridos, ¿cuántas veces lo hace aún hasta dentro de la iglesia? Contra los pastores, contra la gente los hermanos dentro de la iglesia. Así es, yo creo que, bueno, Satanás lo que quiere es ganar la batalla, ¿verdad? Quiere ganar la mente y no sé cómo, pero influye en lo que nosotros pensamos, en lo que nosotros sentimos, en este diario vivir y aún en la iglesia, pastora. Amén. Y tenemos que tener cuidado con todo eso. La palabra nos dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, ¿qué nos enseña eso? Que tenemos que tener cuidado con las corazonadas. Porque muchas veces decimos, ay, es que siento algo, me dice, ¿verdad? Bueno, ahí en eso detalle también tenemos que tener cuidado, porque muchas de las veces, como dice la palabra, engañoso es el corazón y perverso, dice, más que todas las cosas. Sí. Entonces, a veces no siempre podemos regirnos por nuestros sentimientos. Tenemos que dejar que Dios nos muestre y nos enseñe qué es lo que está pasando y que nos diga si lo que yo estoy sintiendo o lo que soñé es real y verdadero o es una mentira del enemigo, que si yo estoy viendo algo con los ojos, lo estoy percibiendo con mis ojos naturales o lo estoy percibiendo con los ojos espirituales. Porque, y al igual al escuchar, tenemos que aprender a distinguir si es la voz de Dios, si es la voz la voz de Dios a través del Espíritu Santo, si es mi propia voz, si es la voz del enemigo o es las voces de todos los demás que me están rodeando. Qué fuerte, pastora, porque yo creo que todos tenemos esas voces, ¿verdad? Ahora que se han levantado tantas voces aún en los medios, de las redes sociales y demás, entonces estamos muy susceptibles a que esas voces empiecen a hablar y empiecen a hablar lo que sentimos y a ver casos, ¿no? Que es que a la hermana sí le pasó y a lo mejor también me va a pasar a mí. Entonces hay que estar muy pendientes de lo que permitimos que entre a nuestro corazón, ¿verdad? Por Amén. eso dice la palabra de Dios que sí, tenemos todos esos dardos del enemigo, pero tenemos también armas poderosas en Dios, ¿verdad? Que no son carnales, pero que son poderosas en Dios para Amén. destruir todas aquellas fortalezas que se han formado en nuestra vida, ¿verdad? Conforme a esos sueños, conforme a lo que escuchamos. Entonces hay que estar bien pendientes de esas armas, y yo creo que el mejor arma, pastora, para escuchar la voz de Dios es la palabra de Dios. Amén. Es la palabra de Dios, es la voz. Si tú quieres escuchar claramente la voz de Dios, lee la palabra. Esta es la palabra profética más segura y es donde nuestro corazón va a estar guiado por el Espíritu Santo, porque el mismo Espíritu Santo nos va a iluminar esos versículos que nosotros necesitamos cuando tenemos esa clase de dudas en nuestro corazón, y nuestro corazón, con esa perversidad que tiene natural, se está dejando guiar por esos sentimientos. Amén. Y no estamos diciendo que descartes los sueños, ¿no? Porque Dios sí nos habla a través de sueños. Yo soy una de esas personas que Dios me habla a través de sueños. Igual, un día soñé que algo estaba pasando con mi esposo, pero ¿qué hice? Me puse a orar y le dije, Señor, eso que tú me enseñaste en el sueño, ¿es algo que necesito hablarlo con mi esposo o es algo que tú me lo estás mostrando para que ore? Y recuerdo esa mañana me puse allí a orar y el Señor me inquietaba. Necesitas hablar con tu esposo. Entonces yo recuerdo que le mando un mensaje a mi esposo y le digo, amor, cuando puedas, cuando te desocupes, llámame.
al momento me habla él y me dice, ¿qué pasó? Le digo, fíjate que soñé esto y esto y esto. Era relacionado a la ira. Entonces me dice él, tú no sabes lo que me acaba de pasar. Y le digo, pues Dios me mostró esto y esto y esto. Porque cuando Dios nos muestra cosas, es para que nosotros seamos sabias en saber cómo dirigirnos y cómo ayudar a nuestro esposo. Porque Dios nos hizo la ayuda idónea. ¿Para qué? Para que estemos orando por ellos, para que nosotros seamos esa voz de alerta para ellos también. Y yo recuerdo que él me dijo, amor, te voy a colgar, déjame, me pongo a orar en este momento. Dice, porque cuando Dios habló, ¿verdad? Y me enseñó, y yo le dije, él recibió esa palabra. Y al igual cuando antes de septiembre 11, cuando pasó todo eso de las torres, el Señor me lo mostró en sueños. Y yo miraba unos pájaros enormes que atacaban, miraba escombros, miraba gente correr. Y recuerdo que habíamos ido al zoológico, mi esposo y yo, y andando allí, le digo, me asustan los pájaros. Me dice, le digo yo, me dice, ¿por qué? Le digo, es que soñé que nos atacaban. Y en eso, el Señor me reveló y me recordó el sueño. Entonces, muchas veces sí Dios nos habla a través de sueños. Por supuesto. Dios tiene muchas maneras de hablar y una de ellas es, y está sustentado en la Biblia, ¿verdad? Son los sueños. Claro que sí, pero sí tenemos que a pedirle al Señor que nos direccione bien. Amén. Porque muchas veces a lo mejor hasta el sueño no está bien interpretado, a lo mejor estamos creyendo que algo malo viene cuando no es así. Sí, exactamente. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Nada podemos hacer sin Dios, nada, ni siquiera interpretar esos sueños que Él mismo nos da. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Necesitamos la ayuda de su palabra, necesitamos la ayuda de Dios mismo, ¿verdad? De nosotros, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, para saber discernir qué es lo que nos está pasando. Y eso es muy importante, aprender a discernir qué es lo que está pasando con nuestras vidas. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener muy en cuenta es que necesitamos conocernos. Sí. Como personas, nosotros necesitamos conocernos. ¿Quién soy yo? ¿Cómo Dios me creó? ¿Cuál es mi carácter? ¿Cuál es mi forma de ser? ¿Cuál es mi esencia? Porque cuando nosotros perdemos el enfoque de quiénes somos, entonces ahí también somos presa fácil del enemigo. ¿Por qué? Porque ahí es donde él viene y toma control de nuestra mente, de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque viene por decir, ahora que mi esposo murió, hermana, yo recuerdo que hubo un momento en el que empecé a sentir una tristeza que quería sobretomar mi vida de quién era yo. Porque yo soy una persona naturalmente alegre, soy una persona gozosa, tengo el gozo del Señor en mí, ¿verdad? Sí. Entonces yo soy esa persona. Pero de repente fue como que vino un sentir de tristeza que quiso invadir mi vida, que yo le decía al Señor, toda una semana estuve orando y decía, Señor, no permitas que me amargue. Señor, no permitas que me amargue porque hay algo dentro de mí que está tomando control y quiere tomar control de mi gozo, de quién soy. Y que es una de las cosas que el enemigo quiere quitarnos. El gozo del Señor. Por supuesto. Y cuando logra quitarnos el gozo del Señor, entonces viene tras eso la amargura, la depresión y tantas otras cosas que vienen y nos atacan de tal forma que yo recuerdo que hasta se me empezó a subir la presión y bueno, empecé a sentir muchas cosas y situaciones que hasta me mandaron al cardiólogo. Wow, es que la palabra de Dios nos asegura, ¿verdad? Que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Una vez que el gozo, Satanás logra influir en esos pensamientos, en esos sentimientos y robarnos ese gozo, permitir que empiece ahí la semillita, ¿verdad? A molestar.
y bueno, yo creo que quedamos muy vulnerables, que nos afecta físicamente. Así es, y cuando dejamos que el enemigo robe nuestro gozo por causa de las situaciones familiares, por causa de los trabajos, por causa de los problemas, por causa de las luchas, entonces ahí es donde el enemigo toma ventaja. Y podemos nosotros estar en la iglesia y el gozo del Señor está ahí y nosotros no sentimos ese gozo. Dice la palabra del Señor que un corazón triste seca los huesos, mas el corazón alegre constituye un buen remedio. Entonces nosotros tenemos que aprender, por eso decía, a conocernos, a identificar qué está pasando en mi vida. Muchas veces decimos, oh, es que está pasando por la menopausia. ¿Será que estamos pasando por la menopausia? Pero aún allí Dios necesita tomar control de eso. ¿Por qué? Porque si nosotros le creemos a Dios, cuando nosotros dejamos que el enemigo robe nuestro gozo, dejamos de creerle a Dios. Sí, así es, estamos permitiendo que la verdad, que el gozo que su salvación nos da, nos se ha quitado, ¿verdad? Y Amén. empezamos a tener esa clase de problemas y empezamos a permitir que Satanás influya en nuestra mente, en nuestro pensamiento, y aún, pastora, si dejamos eso, bueno, entonces ya lo vamos a llevar a las acciones. Así es. Eso es lo peligroso, porque no solamente se queda dentro de nosotros, sino que lo llevamos más allá y empezamos a actuar en contra de aquello que nosotros pensamos, sentimos. En lugar de ser dirigidos por Dios, pues estamos siendo dirigidos por un sentimiento, ¿no? De necesidad del gozo del Señor. Amén. ¿Y qué sucede? Empezamos a ser cristianos amargados, ¿verdad? Amargados, ya no tenemos gozo, y cuando viene y nos toma control la amargura, ¿qué sucede? Ahora nos convertimos en personas críticas, enojonas, que señalan. ¿Sí? Así es. Entonces, viene y roba nuestra esencia de quienes somos como personas, de quienes somos en Dios. Y allí es donde tenemos que tener cuidado. Por eso es que yo le decía al Señor, no permitas que me amargue. No permitas, Señor, que me amargue. Pasó una semana y me acuerdo yo que, gracias a Dios, porque empecé yo a hablarme yo a mí misma y decirme, ok, mira, tienes todo el derecho de estar triste. Tienes todo el derecho de sentirte como te sientes, pero decido ser feliz. Decido creerle a Dios, que si Él dijo que esa era su voluntad, entonces yo decido creerle a la voluntad de Dios. Por lo cual puedes tener todo el derecho de sentirse de esa forma, pero hoy decido yo ser feliz, creerle a Dios y empezar a rebotar esos sentimientos que querían venir a tomar control de mi vida. Así es, volver al gozo de la salvación, Amén. ¿verdad? Volver a la confianza del Señor, sabiendo que todo lo que sucede en la tierra, pastora, Dios lo tiene en control. Todo lo que sucede, aún el fallecimiento de ese ser que amamos, aún el enojo de alguna amiga o algo, Dios está en control. Dios nos ayuda para que nosotros podamos salir adelante, aún en esas circunstancias difíciles. Y si nosotros nos acercamos a Él, permitimos que su palabra llene nuestro corazón, entonces Él se va a encargar de que ese gozo vuelva a llenar nuestro corazón, vuelva a llenar nuestra mentalidad y vuelva a tomar efecto en nuestros actos también. Así es, cediendo el control a Dios. Por eso es que estamos hablando de todo esto, porque creo que es importante que nosotros entendamos que somos seres que sentimos, porque así Dios nos creó. Gracias a Dios. Él nos dio sentimientos, Él nos dio emociones, pero también necesitamos entender que no podemos dejar que esos sentimientos vengan y tomen control de nuestra vida, que vengan y tomen control de lo que Dios ha creado y formado en nosotros. Muchas de las veces decimos, es que tengo un carácter así, así es mi carácter. Así soy. Sí. ¿Verdad? He escuchado mucho y estamos renuentes, ¿no? a
a permitir que el Señor haga su obra, que el Espíritu Santo vaya transformando esas cuestiones que aún están duras en nuestro corazón, ¿no? Y porque nos decimos, es que así soy, y el Señor así sabe que así soy. Pero entonces cuando decimos todo eso, ¿qué pasa? No lo estamos dejando a Dios hacer su obra maestra en nuestras vidas. Porque Él vino ¿a qué? A transformarnos. Él vino a hacernos libres de lo que nos está haciendo cautivos. ¿Qué sucede? Que el momento en el que nosotros nacemos, nuestra esencia de Dios es robada. ¿Por causa de qué? Del pecado, por causa de la maldad. Pero entonces cuando nosotros venimos a Cristo, dice su palabra, que las cosas viejas pasaron. He aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿Y qué es lo que viene a ser nuevo? ¿Qué es lo que viene a ser transformado? Nuestra mente. Tenemos un patrón ya de pensamientos que platicábamos el programa pasado, ¿verdad? Todas estas cosas que nuestros padres, nuestros tíos, la misma cultura se trató de escribir en nuestras mentes. Tenemos ese patrón ya y pensamos que eso es lo correcto, que eso, bueno, es que así soy y que eso es así. Pero no, tenemos que estar abiertas a la palabra de Dios que nos dice que nos transformemos, ¿verdad? Que seamos transformadas por medio del entendimiento, ¿verdad? Para que podamos conocer la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y que podamos ser transformados por ese maestro, ¿verdad? Por ese alfarero que va a formar de nueva cuenta nuestra vida, y ese patrón de pensamientos lo va a hacer conforme a lo que Él quiere que pensemos, sintamos y actuemos. Amén. Así como dice nuestra hermana, Él viene a transformar nuestra mente, pero también transforma nuestro corazón. Amén. Transforma nuestros sentimientos, transforma nuestras emociones. ¿Por qué? Porque ahora tenemos que ser a la imagen de Cristo, que fue manso, humilde. Por eso dice que entonces viene el Espíritu de Dios y toma control de nuestro ser entero, y ahora habitamos en la esencia de Dios Padre, en la esencia del Hijo, en la esencia del Espíritu Santo, que viene y deposita su Espíritu. O sea, Él mismo es depositado dentro de nosotros, por lo cual ya no podemos pensar igual, ya no podemos hablar igual, no podemos ver igual, no podemos escuchar igual, no podemos sentir igual. Antes por todo a lo mejor nos sentíamos. Sí, o nos enojábamos. Sí, ¿verdad? Pero ahora la esencia de Dios mismo toma control de quiénes somos. Por lo cual, si usted antes era una gritona, un gritón, un ogro, una ogra, ahora se transforma en alguien que ama. Amén. Alguien que perdona. Que es paciente. Alguien que es paciente. Entra la templanza, la mansedumbre, lo bondadoso. Ahora los frutos del Espíritu están siendo los que reaccionan. Por eso dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Por lo cual, si yo antes maldecía, ahora bendigo. Si antes yo hablaba golpeado, ahora me tengo que restringir. Amén, amén. Sí, yo creo que lo bueno de todo esto, pastora, es que no estamos solos en esta transformación. No estamos a nuestras fuerzas como podamos, es más, realmente ni es en nuestras fuerzas, sino es en el poder del Espíritu Amén. Santo, en el amor del Espíritu Santo, ese paracleto, ¿verdad?, que nos define la Biblia, que es el Espíritu Santo, que nos cuida, que está a nuestra defensa, que está viendo. Y verdaderamente, ¿cuántas veces no nos pasa que vamos a contestarle mal a nuestro esposo o vamos a gritarle a nuestro hijo o lo que sea, y el Espíritu Santo no es lo correcto, ¿verdad? Y no nos permite tomar esa clase de reacciones? Así es que tómate de la mano del Espíritu Amén. Santo. Y si llegas a reaccionar de esa forma, bueno, pídele perdón a Dios. Claro. Y pídele perdón a la persona a quien ofendiste. Amén, porque eso también nos hace libres. Fíjese que hace poquito, hace unos meses, aprendí que aparte de pedir perdón, es muy bueno
restituir, pastora. Así es que si nosotros le hablamos mal a nuestro esposo, vamos y le podemos pedir perdón y podemos llevarle un panecito y decirle perdóname y tratar de restituir con una muestra de amor, de cariño y hacerle ver, reconozco, hice algo incorrecto, pero aparte restituir esa ofensa, ¿no? Amén, eso es importante, ¿verdad? Que ellos sientan que realmente, o sea, estamos arrepentidos. Y yo creo que eso es algo en el cual podemos trabajar todos, ¿verdad? En el pedir perdón y arrepentirnos y demostrarlo. Entonces, el verdadero arrepentimiento es ya no volverlo a hacer, ¿verdad? Porque muchas veces se convierte el perdón como una carta libre a seguir ofendiendo. Que nada más un arrepentimiento momentáneo, ¿verdad? No es arrepentimiento, es como nomás como un placebo, no es por el momento y ya. Pero no, de lo que se trata es de cambiar. La palabra, ¿verdad?, nos dice que hay que cambiar, que hay que ser transformados. Y eso es con la ayuda del Espíritu Santo y también teniendo nosotros esa decisión, ¿verdad? Yo voy a tratar de dejarme guiar por el Espíritu Santo y no volverlo a hacer. Porque si no, pues vamos a tener ese perdón y perdón y vamos a seguir siendo los mismos. Y eso es importante, ¿no? Que dejemos que Dios venga y transforme nuestras vidas. Pero, siendo conscientes de conocernos. Necesitamos aprender a conocernos, pero sobre todo conocer a Dios. Conocer a Él, conocer su esencia, conocer cómo es que Él quiere que yo sea, porque tampoco no se trata de que así soy, de que yo, ¿verdad? No se trata de eso, es como Dios quiere que yo sea. ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para mí? Si Dios me formó, tal vez me dio ese carácter, pero ese carácter me lo dio para ser una guerrera, para ser una mujer que conquiste, que sea una luchadora para el reino de Dios, para arrebatar a su esposo, para arrebatar su familia, para la gloria de Dios. O sea, por eso a veces Dios nos hace y nos da y nos forma ese carácter, ¿verdad? De que yo no, o sea, me voy a parar en la brecha y no me va a quitar nadie de aquí porque yo le creo a Dios. O sea, por eso les da ese carácter firme, ¿verdad? Esa firmeza de que yo voy a pelear por mi casa. Así como dijo hombre que dijo, mi casa y yo serviremos a Jehová, se me fue el nombre ahorita, pero cuando nosotros nos determinamos, o sea, ser determinadas, eso nos lo da el Señor para su reino, para que logremos cosas en el reino de Dios. Así es, pastora, yo creo que lo más importante, como usted lo mencionó, es conocer a Dios, conocer su amor, conocer su santidad, conocer su bondad, su misericordia, su paciencia con nosotros mismos, y eso nos va a ir mostrando que nosotros tenemos mucho, mucho, mucho que cambiar, porque Amén. Necesitamos permitir, ¿verdad?, que todas esas cosas que nos hacen lastimar a quienes nos rodean vayan siendo opacadas en nuestra vida, en nuestro actuar. Y bueno, pues yo creo que no hay nada mejor que conocer al Señor. Cuando tú entras en intimidad, cuando tú te acercas a un Dios gozoso, a un Dios de amor, a un Dios de misericordia, eres iluminado con su santidad de tal manera que tú anhelas, ¿verdad?, mostrar sus atributos también en tu persona. Así es. Por eso nos dice la palabra del Señor: cazadme las zorras pequeñas, que hacen mucho daño a las viñas si nosotros no tenemos cuidado de qué estamos dejando que controle nuestra vida, nuestro ser. Por eso es importantísimo dejar que Dios venga y obre en nuestras vidas, en nuestros caracteres, pero también conociendo la esencia de Dios, de quién es Él, qué es lo que Él desea, cómo Él caminaba, qué es lo que Jesús hacía, siendo modelos. Por eso Él nos llama a ser un modelo, un ejemplo de lo que Él fue. Y cuando nosotros conocemos eso y nos damos cuenta, ok, aquí hay cosas que necesito cambiar, pero Señor, yo no puedo sola, te necesito a ti.
Así es, yo creo que eso es lo más importante, aprender a rendirnos, aprender a reconocer que nuestras fuerzas no vamos a poder lograr ese cambio y vamos a estar permitiendo que esas pequeñas zorras vengan y nos roben el fruto, vengan y nos roben todo lo que Dios tiene preparado ya para nuestros campos, ¿verdad? Esas flores hermosas nos son robadas por no permitir, ¿verdad? Que Dios obre en nuestra vida, nos transforme y que sea un cambio desde adentro, un cambio que sea por la convivencia y la intimidad con Él mismo, con Dios, con su palabra, con el Espíritu Santo, para que este cambio venga desde dentro, pastor. Así es, porque imagínate, un día Jesús llegó y vio una higuera, y aquella higuera estaba frondosa, estaba hermosa, y se acercó, ¿y qué sucede? No había fruto. No había fruto y dice la palabra del Señor que la maldijo, se secó. ¿Y qué sucede? Esto se echa al lago de fuego. Y la palabra nos dice, y es bien clara, que todo aquel que no dé fruto va a ser cortado y echado al lago de fuego. Y yo me pongo a pensar en eso porque es como nosotros tenemos un árbol de granadas, ¿verdad? Y pues las granadas son súper buenas, tienen muchas cualidades muy beneficiosas para nuestro cuerpo. Entonces pues uno está contento y la riega, ¿verdad? Y empieza a ver que empieza a florecer ese fruto. Y está uno emocionado porque estamos así como que ya ansiosos de que crezca la granada. Y bueno, pues está ahí uno al pendiente. ¿Y qué sucede? Que llegan los vientos. Llegan los vientos y se llevan la flor. Y cuando ya no hay flor, ¿qué sucede? No hay fruto. Aquel árbol está verde y va uno y está aquello grande y hermoso, pero al momento de llegar encontramos solo unas 3 granadas porque todo lo demás se lo llevó el viento. ¿Cuántas veces el Señor viene a nuestras vidas y tal vez pareciera que hay mucho fruto dentro de nosotros, pero al momento de observar se da cuenta que no hay fruto? Tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que nosotros estemos dando frutos dignos de arrepentimiento, dice su palabra. Y por eso es que tenemos que tener cuidado, ¿verdad?, de que estamos dejando que se almacene en nuestras vidas. Aquellas pequeñas telarañas que a veces se hacen por situaciones no resueltas, por sentimientos que a lo mejor pensamos que ya se resolvieron, sentimientos en nuestras vidas, ¿verdad?, que a lo mejor pensamos que ya perdoné, pero realmente no, porque me sigue hiriendo aquel pensamiento, aquella situación, está ahí aún todavía aquella cosa que dice uno a veces, sí perdono, pero no me olvido. Y cuando uno dice eso, entonces en realidad no estás perdonando. Claro, ¿no? Y esas son las cosas que en lugar de actuar hacia esas flores, hacia ese fruto, a favor de eso, está actuando en contra de ese fruto, porque cuando nosotros no aprendemos a perdonar, no aprendemos a arrepentirnos, entonces estamos impidiendo que el fruto de Dios sea visible en nuestras vidas. Amén. Así es. Por eso empezábamos con ese versículo que dice, pero si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, busca mi rostro y se aparta de su conducta perversa, dice, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré su tierra. Amén. Entonces, pues, les invitamos para que sigan sintonizándose. Ya, yo creo nos extendimos un poquito más, pero nuestro deseo es que su tierra sea sana y que usted pueda vivir una vida plena en lo que Dios quiere hacer en su vida, en su casa y en todo lo que le rodean. Por lo cual le invitamos para que allí donde usted se encuentre, usted le diga al Señor, entra en mi vida, sana mi corazón, sana mi mente, mis sentimientos, límpiame de todo mi pecado y que todo aquello que esté tal vez allí estorbando mi vida, que sea removido para que tú, Señor, vengas y me llenes y que así pueda vivir una vida en plenitud. Así como dice su palabra, dice, es necesario que yo mengüe para que Dios sea
enaltecido. Te dejamos con ese pensamiento. Se despide de ustedes nuestra hermana Laura Maínez. y la pastora Rachel Payán. Bendiciones. Bendiciones.